En su programa Tras las líneas, Manuel Antonio Garretón nos invita habitualmente a conversar con destacados académicos y académicas. En esta ocasión tiene una conversación con Carlos Ruiz Encina, académico del mismo departamento donde trabaja Manuel Antonio Garretón. Carlos Ruiz Encina, bueno, yo también trabajé ahí y trabajé con Carlos Ruiz y con Garretón en un proyecto, de hecho, Milenio. Eh, Carlos Ruiz Encina es un destacado sociólogo de gran influencia en el mundo político también, y es un analista y un investigador sobre las realidades latinoamericanas que ha llevado a cabo, donde ha llevado a cabo trabajos bien interesantes. Es más conocido por sus análisis sobre el caso chileno, pero la verdad es que tiene un trabajo sobre Latinoamérica bastante importante y sobre estudios de capas medias fundamentalmente, y sectores precarizados, a partir de cambios estructurales en la economía. Bien, los dejamos con Carlos Ruiz Encina y con Manuel Antonio Garretón, como siempre, en Tras las Líneas, este programa de Radio Universidad de Chile que siempre compartimos desde nuestro canal. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite por la radio de la Universidad de Chile, que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflictos Sociales, COES, y con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso. El programa de hoy cuenta también con el auspicio del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, puesto que nuestro invitado forma parte de él, trabaja junto conmigo y otras sociólogos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en esta iniciativa del laboratorio. El tema de hoy tiene que ver con nuestro invitado. Se trata de Carlos Ruiz Encina, uno de los más destacados sociólogos chilenos, que hay que distinguirlo de Carlos Ruiz Schneider, uno de los más destacados filósofos chilenos actuales, y que acaba de publicar un libro recientemente que se agrega a la producción bastante prolífica que tiene Carlos desde hace ya varios años, con libros sobre todo sobre el neoliberalismo en América Latina, en Chile, sobre la transformación de la sociedad y el surgimiento de nuevos actores. No estoy hablando de los títulos, estoy hablando de los temas que él trata, sobre el estallido social, y además de ser alguien que participa permanentemente en el debate político intelectual en Chile desde la perspectiva académica, y que publica columnas, entrevistas, participa en distintos foros, siendo uno de los intelectuales más reconocidos hoy día en Chile y en América Latina para el análisis del proceso político chileno y
también latinoamericano. Bueno, acaba de publicar, como decía, un libro que se llama El poder constituyente de la revuelta social. Y vamos a hablar, a partir de ese libro, de lo que, del significado de estos últimos años y de sus proyecciones. En el libro nuevo que se acaba de publicar, muchas de cuyas ideas trasladadas a la actualidad son desarrolladas por Carlos en el laboratorio de análisis de coyuntura social, al cual mencionaba. En ese libro se plantea primero una muy buena síntesis de lo que es el neoliberalismo y lo que ha sido el neoliberalismo en Chile en el contexto latinoamericano, la particularidad que ha tenido el neoliberalismo en Chile de haber sido, a diferencia de los otros neoliberalismos, un modelo económico, social, que se instauró en el conjunto de la sociedad, casi sin fisuras, en tanto los otros neoliberalismos son neoliberalismos que han logrado instalarse, pero que quedan elementos de las antiguas matrices sociales y que entonces mantienen, por ejemplo, muchos de ellos un componente nacional popular. En otros que se acercan más al caso chileno, como señala Carlos, Colombia, México, hay mucho mayor como descomposición, pero también agregación como de distintos tipos de modelos. En cambio, en el caso chileno tenemos algo instalado, es el único que se instala enteramente durante una dictadura. Y por lo tanto, es capaz de estructurar el conjunto de la sociedad, tanto durante, en simbiosis con la dictadura, como posteriormente en el periodo democrático. Luego analiza el estallido social como el inicio de un nuevo ciclo histórico. Y ese nuevo ciclo histórico, que expresaría, aunque usa la palabra una sola vez, y yo la uso muchas más veces, una potencialidad refundacional, él tiene la suerte de haberla usado menos que yo, entonces lo van a atacar menos por eso, o silenciarme, ¿no? Tiene una potencialidad refundacional, es decir, el estallido no es solamente pulsiones juveniles, sino que expresa tensiones de esa sociedad, profundas tensiones estructurales y expresadas también en las subjetividades del modelo neoliberal que logró implantarse en el conjunto de la sociedad. Entonces, el estallido es una revuelta, no solo expresión de demandas solamente, sino es una revuelta contra, esa es la interpretación que él da, en la cual yo tiendo a estar absolutamente de acuerdo, es una revuelta contra un tipo de sociedad, contra un ordenamiento social, y que va a adquirir un cauce especial. La élite política responderá dándole un cierto cauce, por razones que Carlos analiza, los distintos sectores políticos, ante este fenómeno que no veían venir, reacciona y ofrece un cauce que toca a un componente de la ilegitimidad de ese modelo neoliberal que era el tema constitucional. Y entonces lo encausa. Y eso es lo que le permite a Carlos decir, estamos en presencia de un poder constituyente de la revuelta social. O sea, no es puras demandas, tiene un poder constituyente. Y ese poder constituyente tiene que ver con un proceso constituyente de redacción de un nuevo texto constitucional, pero también un sentido más profundo, que es poder de reconstitución de la sociedad. Poder constituyente no solo en el sentido de quién
es el poder constituyente el que escribe el texto constitucional, sino el poder de constitución. Son nuevas fuerzas sociales, el nuevo pueblo que él llama de alguna manera, en otro libro, que va a constituir o reconstituir la sociedad. Entonces la pregunta que uno hace para comenzar esta conversación es, bueno, si el proceso, el poder constituyente, o sea, si se inicia un nuevo ciclo, si ese nuevo ciclo tiene un poder constituyente, o sea, la revuelta social, que inicia un nuevo ciclo, tiene un poder de reconstitución de la sociedad. Si eso se encausa a través del proceso constituyente, y si en ese proceso constituyente hubo un rechazo de la amplitud que lo hubo, ¿se cierra el nuevo ciclo histórico o tenemos posibilidades o hay, digamos, nuevas proyecciones o estamos en el cierre? Un ciclo histórico que habría tenido 3 años. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Y buenas tardes. Bueno, les agradezco siempre el programa, la invitación. Yendo de inmediato al fondo del asunto, la noción de poder constituyente recupera un poco una vieja idea al estilo Norbert Elias, que es la idea de la sociogénesis, la capacidad sociogenética que tienen ciertas coyunturas históricas, que son determinantes y abren procesos. Eso es mucho más fuerte que refundacional, ¿eh? Bueno, y esto tú sabes, bueno, Norbert Elias, esto desde mucho tiempo atrás ya, ¿no? Claro. Pero es el fondo de la capacidad de producción de sociedad, ¿no? Como también la tuvo, tú lo dijiste en otro momento, tuvimos la dictadura más refundacional que había en América Latina, eso por ahí lo escribiste, ya no recuerdo dónde, pero te lo leí por alguna parte. Y efectivamente, o sea, la capacidad de refundación que tiene eso hasta el día de hoy la hemos estado padeciendo, y de algún modo los sectores que chocan mayoritariamente en esa revuelta popular son los más expresivos de esa transformación. Son esos trabajadores nómades de los servicios, son los nuevos profesionales a los cuales ya no tienen los mismos atributos que los profesionales del desarrollismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Son toda esa nueva configuración. Yo cuando me refería a nuevo pueblo me decía es producto de otra estructura de clase, digamos, ¿no? De esta transformación. No lo decía con una connotación moral, que hoy todo se le atribuye mucho como una connotación moral y hay una lectura peyorativa de eso. Y que por lo tanto este pueblo tenía que tener una conciencia lista y iba a hacer todas las cosas. No, ese proceso va a tomar mucho tiempo. Y ese modelo de sociedad entró en crisis. Esa crisis no ha sido resuelta. Por lo tanto, esto va a seguir latente. El desafío es poder encauzarlo políticamente, y eso presupone, entre otras cosas, reconstruir una comunidad política que está absolutamente fragmentada en este rato y que veníamos hablando. Tú también venías hablando hace mucho tiempo del abismo que había entre política y sociedad, que era un abismo creciente, ¿no? Y eso instalaba un déficit de representación enorme. De ahí que lo que se produce como demanda es un poco a lo que Ulrich Beck llama el desborde de lo político, digamos, ¿no? Bueno, en este momento la discusión vuelve a quedar en la cancha, si tú quieres, de la política institucionalizada. Hay otra gente que habla de la política no institucionalizada, por eso subrayo institucionalizada, pero que todavía no se pone de acuerdo. Esto es una noticia en desarrollo en este rato, tú sabes perfectamente, ¿no? Hay una obstrucción de una derecha conservadora muy fuerte sobre ese proceso, que incluso intenta todavía dejar más bien en funcionamiento la vieja constitución. Creo que eso no tiene mucho destino, pero es un proceso que, si lo llevamos a otra forma de plantearlo, como lo han dicho otros, de desmontar el neoliberalismo, si tú quieres, este neoliberalismo que ya va a cumplir casi medio siglo en este país, ¿no? Como en ninguna otra parte. Si hablamos desde los Chicago Boys que desembarcan en el 75, digamos, en la junta militar, y desplazan a los que llaman a los neodesarrollistas con Fernando Leni, y saca ese otro sector, digamos, que quería seguir más bien el modelo brasileño en ese tiempo. Y de ahí se instala esto hasta ahora, va a cumplir prácticamente 50 años, alcanza un nivel de transformación enorme, que incluso añadiría que aparte de las dimensiones estructurales, alcanza también una configuración cultural. Yo creo que deberíamos discutir en algún rato si existe o no existe una suerte de homo neoliberal, producto de esta fase de desarrollo, y cuáles serían las contradicciones que enfrenta. Bueno, el coreano Byung-Chul Han sí diría que sí, que existe.
que Yo es, también creo que estamos... que el homo neoliberal es alguien que ha internalizado de tal manera el neoliberalismo que llega a ser el explotador de sí mismo. Bueno, y ahí se cifraba mucho este tema que tú mencionabas antes y que tiene que ver mucho con el libro que estabas mencionando, de explicar un poco el conflicto chileno, sobre todo a los vecinos, ¿ah? Porque habían preguntas como la siguiente, ¿ah? Oye, pero ¿por qué celebraban tanto el primer retiro? Me preguntaba una colega en una conferencia de Flaxo que hicimos para afuera, brasileña. Flaxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí, pero este era Flaxo, ¿ya? Este era Flaxo Ecuador, que transmite con la Facultad Sao Paulo. Latinoamericana de Ciencias Sociales. Claro, ¿y por qué celebran tanto el primer retiro? Entonces tú tienes que empezar a explicar lo que es una AFP. Y cuando empiezas a explicar lo que es una AFP se espantan, ¿no? De- eh, en Flaxo, Buenos Aires, me preguntaban por qué los estudiantes chilenos luchan contra el lucro. Y tú te das cuenta que no tiene nada de evidente la respuesta, llevan un cuánto tiempo. Cuando tú le explicáis cuánto cuesta nada más que la carrera de Sociología en la Universidad de Chile, que sería el equivalente a la UBA, a la UNAM, a la USP de Sao Paulo, etcétera, se mueren, ¿no? Eh, ¿Por qué los sindicatos, las centrales de trabajadores no encabezaron la revuelta? Bueno, porque hay todo un enjambre de trabajadores que no alcanza a esas formas de organización que son cada vez menos representativas, ¿no? Y desbordan esa situación. Pero además no son solamente los sectores trabajadores, también son los nuevos profesionales, ¿no? En un país donde la educación terciaria se ha mercantilizado a partir de, sobre todo, la generación de universidades masivas, no selectivas, lucrativas, digamos, ¿no? Que también es un enjambre y es un engendro, digo, que no conocen con ese nivel de profundidad en otras experiencias. Todo eso va dando lugar a un montón de coordinadoras, actores, etcétera, que empiezan a intervenir en un entramado distinto. Y eso nos lleva a que la medida en que no hay procesos de representación política sustantivos hace mucho tiempo, que hay un déficit en el sistema de partidos de aquella tradición de promoción de la generalización de intereses y por lo tanto intervenir en la generación de proyectos. Entonces lo que pasan a primar aquí en esta situación son los particularismos identitarios, ¿no? Y eso construye entonces un discurso que en este rato todavía está en proceso de rodaje, de poder constituir o no, llegar a transformarse en un proyecto de sociedad. Yo creo que eso fue una de las cosas con las que se chocó, tanto en el texto como en el proceso que tuvimos del primer ensayo, llamémoslo así, el primer ensayo constituyente, porque yo creo que esto va a seguir. Esto va a seguir, o sea, yo lo que quiero decir, esto no tiene vuelta atrás. Pero es que, Carlos, ahí ese es el punto, yo creo que ese es el punto clave de lo que yo te quería, de lo que te estaba preguntando, porque mi impresión es que, y ahí entra la famosa referencia de todo el mundo al gato pardismo, es decir, que es posible que haya un texto constitucional nuevo, y eso yo creo que es muy difícil que no lo haya. Sería un triunfo de la derecha más radical, pero abrumador, pero no quedaría nadie. Pero que no hubiera un nuevo texto constitucional. Pero ese nuevo texto constitucional, que va a tener entonces la legitimidad de ser una nueva constitución, no necesariamente va a tener va a ser expresión de un poder constituyente, es decir, de que constituye o refleja o genera o retoma el proceso de construcción de un nuevo orden económico-social, sino que simplemente un texto, buen texto constitucional, será sin duda, pero que lo que hace es resolver algunas de los problemas que se expresaban en el mal texto constitucional, que era la Constitución del 80, resolver algunos problemas, pero no expresar un proceso constituyente de la sociedad, es decir, un proceso de transformación del orden económico-social. Y ahí entra el otro tema, que es un tema que tú has analizado mucho, es hasta qué punto este poder constituyente de la revuelta social se pueda seguir expresando en la capacidad de constituir un nuevo orden económico-social,
y un nuevo sistema político en el sentido que refleje eso, pero también un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que, sobre todo tú vienes de una generación que aprendió que la historia no está escrita, que la historia siempre está abierta, digamos, ¿no? No es tan lejos de la tuya, pero en fin. No, viene No, de... yo sé. Claro, que era una forma, por lo tanto, es una situación, y yo creo que estamos en una encrucijada histórica muy abierta. Yo no creo que estas cosas tomen menos de una década. En algún rato se produjo la ensoñación de que ya habíamos ganado todo y se produjo un triunfalismo que, bueno, tú sabes bien que lo conversamos en otros lugares, que nos preocupaba, ¿no? Por ejemplo, muy rápidamente olvidamos que la primera estuvo a punto de ganar Kast en este país. Entonces, tenemos la derecha más orgánica que hay en América Latina. Tiene ¿No? una base electoral de no menos de 44%. Y tenemos, bueno, que en este rato además se está llevando de una manera oportunista a su cuenta corriente todo el voto del rechazo, lo cual eso sí que no corresponde, digamos, ¿no? Pero hay que soportarla que mientras tanto manipule esa situación. Y que ha generado una política incluso de desestabilización respecto al gobierno. Entonces celebramos como que ya se había abierto el gobierno de las transformaciones, que ya se había abierto el proceso de las transformaciones, que ya prácticamente se resolvía en esa convención, y las cosas eran mucho más complejas, porque lo que venían eran distintos ríos, si tú quieres, corriendo por demandas específicas, ciertas cuestiones, y eso produjo también un dilema de distanciamiento, de desidentificación con lo que estaba ocurriendo en la construcción del texto. Esto, además, interviniendo esta derecha fuerte con los medios de comunicación, confundiendo todo el proceso, enrareciendo toda la deliberación racional, a un punto que hoy se empieza a convertir en un riesgo para la calidad de la democracia, abiertamente, digamos. Eso por medio y por supuesto. Entonces, esos poderes van a estar presentes. O sea, esto va a seguir en una escalada de mediciones de fuerza, que va a tener quizás distintos escenarios, ¿no? Pero quizás es muy parecido a lo que fueron los años 20 del siglo pasado. Yo creo que eso es absolutamente así. O sea, yo he insistido mucho en ese punto, que tenemos el 20 como el estallido, el 25 como un mini proceso constituyente, y después descomposición, etcétera, y lo planteado, el imaginario de la sociedad posible, que tiene que pasar por la crisis del 29-31, se va a expresar el 38. Bueno. Es decir, hay quienes ubican, tú puedes ubicar del 20 al 32, pero también puedes ubicar del 20 al 38. Y aquí tienes entonces, yo creo que la presencia de, todavía no totalmente constituida en cultura política, pero que ya tiene muchos pisos de eso, de una generación que no ha experimentado derrotas. Ya, pero... Entonces, eso también tiende a construir una imagen, y tú sabes que soy muy próximo a esa generación, he tenido mucha cercanía. ¿Pero tú no crees que esta sí es una derrota? Ahora, ya, perfecto. Ahora sí que entramos en la primera clase de sustantiva, digamos, de la historia. Para esa generación me refiero. ¿Me entiendes? Estas transformaciones, y de ningún modo, en ninguna parte del mundo, ni en ninguna época, han sido lineales ni cortas. Sí. Por lo tanto, esto va a tener avances y retrocesos bastante fuertes en lo que va a seguir. Y eso va a llevar a que todos los particularismos van a tener que ir configurando alguna capacidad de generalización de intereses que vaya redundando en un proyecto. En ese sentido, Carlos, la generalización... Y ahí voy a la sociogénesis, entonces. La generalización de intereses, de la es el papel de los partidos políticos. Correcto, no, pero de acuerdo, pero de la comparación, a partir de la comparación que estábamos haciendo, fue el Frente Popular para la crisis del 20. Con una sociedad muy poco incorporada, por lo tanto, es complicado decirlo, pero relativamente fácil de integrarla a través del Estado y de los partidos. Aquí lo que vamos a tener, porque además constituía de alguna manera en clases. En cambio, aquí lo que vamos a tener
Con el costo de haber dejado a los campesinos fuera, eso sí. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Pero es un acuerdo entre los partidos. Ese es estrictamente un acuerdo entre los partidos de dejar. Hoy día los acuerdos entre los partidos, salvo en los momentos para definir una u otra vía, pero son capaces de dar un ordenamiento a la sociedad, es decir, expresar a las fuerzas sociales como en otra época las expresaron. No, en este momento no. Además, el nivel de fragmentación política que hay es feroz, ¿no? Hace poco me tocaba en un programa de televisión, me acuerdo que enjuiciaban a Giorgio, a Jackson, de que no podía imponer una agenda parlamentaria de cuando estaba en el Ministerio Interior. Oye, pero ¿quién puede ordenar ese parlamento hoy? En las Express, cuando estaba en las Express. Claro, ¿quién puede ordenar ese parlamento hoy? ¿Qué es el partido de la gente? A ver, ¿qué es el partido de la gente? Claro, entonces es de una fragmentación feroz, ¿no? Ahora, esos procesos van tendiendo a confluir. Van tendiendo a confluir y ahí tendrá que ir la discusión con esas fuerzas sociales. Pero Carlos, ahí hay un problema epocal que es más complicado. Porque de hecho, o sea, los partidos van a tener que redefinir su fisonomía. Eso sí, en la metáfora, digamos, en la comparación que estábamos utilizando, algo parecido ocurre. Por ejemplo, tú sabes que las juventudes políticas, por ejemplo, que se van a expresar en las federaciones de estudiantes. Eso ocurre solamente en 1936. Pero se estructuran a través de partidos. Antes la fecha era otra cosa, eran muchos grupos con nombres además parecidos a ciertos nombres actuales, nombres muy diferentes. Bueno, pero la sociedad logra estructurarse en partidos, porque en el mundo las sociedades se podían estructurar en partidos, aunque quedara gente fuera, pero los que podían resolver los conflictos eran los distintos partidos según la fuerza que tuvieran. Eso hoy día ya no pasa en ninguna parte del mundo casi. Entonces, va a ser posible que tengamos un proceso parecido, es decir, que toda esta multiplicidad, estas tensiones se logren expresar al final en grandes bloques partidarios. Fíjate una cosa muy interesante en lo que ha pasado con por primera vez en la historia desde que existe, por primera vez en la historia que existe el centro político, ha dejado de haber un centro político orgánico en Chile. ¿Eso es reconstituible? Es decir, orgánico significa que sea uno y que además exprese un sectores sociales. No, tú sabes que la historia nunca se repite igual. Y por ahí alguien dijo que la segunda vuelta era Era como comedia. Sí, y eso hasta cierto punto te lleva a preguntarte también hasta qué punto todavía sí este octubre chileno es nuestro 1848. Pero creo que va a abrir un proceso, porque no hay otra forma de resolver estas cuestiones. O sea, saquemos a los partidos un momentito, dejémoslo ahí en remojo. La política. Si lo que hay que reconstruir es la política como la esfera de resolución de conflictos en la sociedad moderna. Y hay un montón de conflictos que en el fondo fueron negados por la politicidad estrecha que se constituyó en una democracia de baja calidad, digamos, que era la que teníamos. Entonces hay una necesidad de ensanchamiento de la democracia, de ensanchamiento de la politicidad, de reconocimiento de una serie de conflictos sociales que por lo tanto pueden tener tramitación institucional, que puedan corresponder a identificarse con una nueva estructura de partidos, un proceso de reorganización de la política y que no terminen en los tribunales de justicia como terminan ahora todos esos conflictos, ¿no? Porque son negados. O sea, justamente el tema de la demanda de reconocimiento, el anverso de eso es que son negados. Y gran parte de esta revuelta tuvo que ver con una demanda de reconocimiento. Carlos, de acuerdo, pero fíjate que el único caso, yo diría, entiendo que hay un debate sobre eso, pero o sea, lo que te quiero decir es que estamos en un tiempo de un ciclo de transformación de la política. Sí, pero porque si hay algo que descompone el neoliberalismo o que le cambia su lugar en la sociedad como espacio de la racionalidad, es a la política, porque te traslada la racionalidad al mercado y al individuo.
en un comportamiento, ¿no? Carlos, Todo el ataque de von Mises y Hayek, por ejemplo, que empezó con las burocracias, en el fondo lo que hace es tratar de reducir el estatuto de la política en la sociedad. de acuerdo, lo que te quiero decir es que en los países en que porque hay países en los cuales este fenómeno de ruptura de lo político con lo social no se da como se dio en Chile, y que sin embargo tienen su economía destruida. Es el caso de Argentina. Hay un solo caso, creo yo, en el cual ha habido una recomposición y refundación, guste o no guste, de la política, que es el caso boliviano. En los otros casos, lo que tenemos es esto que está pasando en Chile, que ahora está recién pasando, porque está pasando permanentemente. Entonces, no está claro que podamos volver a tener, para volver a la comparación, un 38. Es decir, un momento en que se inicie lo que tú señalabas, es decir, en que haya un poder constituyente en el sentido no solo de un texto constitucional, sino un poder de reconstitución de la sociedad. Y eso involucra reconstruir la relación entre política y sociedad. Los franceses hablan de opacidad social, Jean-Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon. Cuando la política deja de expresar esas cuestiones y lo social se vuelve opaco en la esfera de la política. Pero ¿cuántos años lleva Rosanvallon diciendo lo mismo? 20 años. O sea, estamos hablando de periodos muy largos en que quizás la política nunca vuelva a ser, que la sociedad se constituya de una manera mucho más compleja, en que la política juegue un rol muy distinto al que jugó antes. Es que no, porque entonces significa que, claro, el que resuelve las cosas es el mercado, no es la política. Porque si no la resuelve la política, ¿qué la resuelve? Y este es el dilema. Este es el dilema. La resuelve quizás una alianza entre política, Estado y fenómenos de globalización que en el fondo resuelven el problema, pero no reconstituyen la política. Estamos haciendo profecías ya. Pero no, yo creo que no hay otra forma de resolver. O sea, eso sí que sería, ahora sí que terminó la modernidad, entonces. No. Es que ahí tenemos otra discusión. Hay otra modernidad. Y ese es el punto central. Una modernidad sin política. Si la modernidad, claro, espera. Una modernidad se define, a mi juicio, y ahí no vamos a entrar en esa discusión, pero por el hecho que se constituyen sujetos. La sociedad premoderna es donde no había sujetos. El sujeto era o Dios, sí, o el poder desnudo, ¿no es cierto?, del señor que tenía... directo con Dios. Exactamente. Bueno, entonces, la modernidad es cuando hay sujetos. Y la modernidad que conocemos, que es la modernidad occidental industrial, ¿no es cierto?, está cambiando. Pero hay una modernidad de otro tipo, en que no necesariamente tengamos las mismas maneras. La sociedad digital está instalando otro tipo de modernidad. Y eso tiene que ir acompañado indiscutible de algo distinto respecto a la política. Por supuesto, pero eso quiere decir que la fisonomía de la política también se va a reconstruir de otra modalidad. Ahora, ¿dónde se deposita la razón? La razón con R mayúscula, con la que entra la señora modernidad, digamos, ¿no? Donde la sociedad puede deliberar y resolver cómo quiere construirse a sí misma, porque ya no se construye sobre los dictámenes de Dios, digamos, ¿no? Entonces, es en la política. Esa es la esfera de deliberación racional, ese es el gran lugar de la razón. Es el gran lugar de la razón, pero es que ese lugar ha sido esquilmado. Y ha sido esquilmado por el neoliberalismo. Entonces el problema es reconstruir el lugar de la razón, porque te trasladan la racionalidad, rational choice, ¿no?, a una forma de conducta no asociativa y te trasladan la idea de libertad
a una libertad mercantil, que es el individuo maximizando su movilidad social ascendente solo, sin fórmulas asociativas como se entendía antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, al contrario, hay que recuperar la idea de que la libertad va de la mano de la razón, de la posibilidad de que la sociedad delibere y construya entonces racionalmente lo que quiere ser. Carlos, desgraciadamente, o afortunadamente dirán algunos, o algunas, la razón no es el único componente de la modernidad. No hay modernidad de la libertad, pasión. Me refería. Sí, no hay modernidad sin pasión. Lo que quiero... pulsiones. Weber, pero está bien, pero lo que no quiero perder es otro eje, Manuel Antonio. Es que nosotros... nos fuimos por otro lado. Nosotros, sí, no, bueno, nos fuimos a la gran discusión de esta cuestión, que nosotros perdimos, como sectores progresistas, de izquierda, lo que quiera, la discusión de la libertad, y la secuestró estos sectores conservadores, en el fondo, que la restringieron a una dimensión económica. Y la libertad tiene que ver con la razón, con la posibilidad de construir racionalmente el mundo que queremos. Esa es la gran libertad. Eso es desde Kant en adelante. Entonces, hay que recuperar, en ese sentido, hay un problema de valores. ¿Me entiendes? Que la propia y ahora la política práctica, concreta que hemos tenido del sistema de partidos en el último tiempo, lo fue perdiendo. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, la sociedad estalla por fuera de ella, no canaliza su demanda por dentro del sistema político. Pero, digamos, a ver, estamos de acuerdo, no podemos, porque tenemos que terminar. Quisiera si me puedes decir algo sobre... Vamos a terminar con Montesquieu. Si se cancela o no en este momento, no está cancelado, ¿de acuerdo? El tema de la política está en un proceso de recomposición y redefinición, y yo diría de retroceso. Sí, va a ser cizallante. Sí. Y que tiene que regular. Pero la posibilidad que es clave en el proceso de construcción de un nuevo orden social, que sería la raíz del proceso constituyente, la posibilidad de un modelo de desarrollo distinto al que ha habido, parecieran también estar canceladas actualmente. Cancelada es una palabra terrible. Sí. Ya, es otra cosa. Está en un proceso complejo, sí, por supuesto. Porque el particularismo no confluye todavía en un proyecto de las dimensiones que tú estás mencionando, modelo de desarrollo, por ejemplo, una nueva modalidad de relación entre estados de individuos, porque de algún modo va a haber que establecerlo también. Si esto no va a ser la idealización del pasado para traerla acá, cosa que le cuesta a mucha izquierda entenderlo. O sea, la medicina, la aspirina de esto, de que a cualquier problema social la respuesta es más Estado, no le funciona a muchos de estos sectores, ¿no? En algunos otros elementos te va a pedir que más bien formas de poder comunal, por ejemplo, etcétera. Esa pulsión estuvo ya en la discusión, ¿no? Entonces entre el binomio Estado versus mercado, a veces lo que falta es más sociedad. ¿No? Y por lo tanto lo que viene es un proceso de reorganización del poder porque va a involucrar de esa manera la forma que se redefine la política. Por supuesto que aquí van a intervenir los sectores conservadores y van a tratar todo el rato de tirar la cadena con esta discusión, ¿no? Que lo están haciendo en este momento, están obstaculizándolo todo, ¿no? Ahora hay una redefinición esto va a ser grande. Pero estuvimos mirando las encuestas en nuestro laboratorio, que la mayoría de la gente quiere una nueva constitución, de todas maneras. Eso sí. Ya, pero sería la paradoja, rechazó esa nueva constitución. Una nueva constitución no te va a significar necesariamente un nuevo orden económico-social. Bueno, Carlos, tenemos que terminar, desgraciadamente, porque ha sido esto muy, muy estimulante. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.